Muy bien, pasamos ahora a hablar de deportes, vamos a hablar de ciclismo, en donde el domingo por la mañana se realizó una competencia de carácter local, una prueba de ruta con la participación de la gran mayoría de los pedalistas de aquí, de nuestra ciudad. Vamos ahora con las imágenes y también con los resultados de la carrera. Bueno, comencemos a hablar de ciclismo, lo que ha sucedido el domingo pasado en las rutas cercanas a la ciudad de Quimilí. Precisamente se juntaron muy tempranito, 8 de la mañana. Estoy hablando de los ciclistas mayores de elite. Vemos ahí en imágenes también a Martín Torres, que estuvo siendo protagonista de esta carrera de elite para, bueno, comenzar a moverse un poquito más los ciclistas de la ciudad de Quimilí, que bueno, que tuvieron esta cita por las rutas aledañas a la ciudad. Se realizó la competencia que contó con el auspicio de Bicicletería La Central, competencia que se denominó Doble Cejolao Quimilí, hasta donde partieron haciendo unos 40 kilómetros de competencia. Los ciclistas estuvieron casi todos, ¿no? Los mayores de diferentes categorías, promocionales, hubo veteranos, también hubo un infanto juvenil, Raúl Torres, que bueno, ya vamos a contarle cómo terminó de desarrollarse esta prueba de ruta que han organizado los mismos ciclistas de elite con el auspicio de Bicicletería La Central, que los acompañó para esta prueba, ¿no?, de preparación de los ciclistas de la ciudad de Quimilí. Las primeras imágenes nos muestran en la mañana del domingo a un pelotón que en el comienzo marchaba muy tranquilo, un andar parejo para que, bueno, pudieran sumarse a ese ritmo algunos, vuelvo a remarcar, algunos ciclistas infantiles, juveniles también, que estuvieron haciendo sus primeros pasos al ritmo de los ciclistas de elite, que bueno, que marcharon rumbo a Cejolao. Y lo vemos en las primeras horas, un pelotón que viajaba tranquilo en las primeras horas del domingo, sin intenciones de variar el ritmo de competencia, para que bueno, pudieran mantenerse los 11 que han largado 11 ciclistas, ¿no? Los 11 que han largado pudieran ir al menos juntos hasta Cejolao, donde era la mitad de competencia, y de ahí el regreso ya hasta la ciudad de Quimilí. Domingo con ciclismo de ruta en la ciudad, con todos los pedalistas, en realidad con casi todos los pedalistas locales que bueno, que han mostrado signos de recuperación, muchos de ellos. Ahí lo vemos a la cabeza al Billy Torres, en su rueda venía Raúl Torres, este pequeño de 12 años que también ya andaba al ritmo de los mayores de la ciudad de Quimilí. Formaron parte también de esta competencia el legendario Juan Arias, también Gustavo Romano. Formó parte de esta competencia también el chata Javier González, que vuelve a competir, Samuel Acuña, Gastoncito Campos, un juvenil. Estoy olvidando de alguno, del Negro Romano, que también lo vemos por ahí formando parte de esta competencia, que vuelvo a repetir, largó 8:30 de la mañana y bueno, se fue rumbo hasta Cejolao buscando una preparación, una puesta a punto para los ciclistas de la ciudad de Quimilí. Bueno, iba a llegar el momento de la meta especial, que tuvo un embalaje promediando la primera parte de la carrera. En la primera mitad hubo un embalaje especial donde vamos a ver ahí ya que se ponen en acción los ciclistas de la ciudad de Quimilí. Vuelvo a repetir, una competencia de carácter local, de ruta, que servirá de preparación para la puesta a punto de los pedalistas de nuestra ciudad de cara a esta temporada que está comenzando aquí en nuestra ciudad. Bueno, ahí vemos que han comenzado a apretar un poquito, el que comienza a moverse intentando tomar distancias para llevarse la primera meta especial es el Samuel Acuña, que pisa y pisa fuerte, se pone a su rueda Javier González también buscando llegar a la meta especial, pero de atrás salta Martín Torres, también Billy Torres, también Raúl Torres. Vemos todavía que persiste el intento de Samuel Acuña, pero ahí pasa Martín Torres como una flecha, pasa Martín a su rueda Billy y se prende ahí nomás también Raúl Torres para la primera meta especial, que finalmente terminaría siendo ganada por Martín Torres, como era de esperarse, ¿no? Martín Mosquito Torres se hace dueño de la primera meta especial, sumando el primer premio que entregaba la mañana del domingo para Martín Torres, que bueno, que ahí vemos a los 3 Torres cortados del pelotón. Bueno, Martín finalmente terminaría siendo el ganador de la primera meta especial. Después del embalaje, después de la meta especial, el pelotón que se vuelve a juntar para así arribar hasta Cejolao, donde desde ahí se tomaría el regreso ya para definir la competencia con destino a la ciudad de Quimilí.
Vemos en el regreso que Javier González pierde algunos metros, pero porque tuvo algún desperfecto en su rueda delantera, que finalmente fue solucionado ahí nomás, pero bueno, le costó un poquito llegar a Javier González, que ahí vemos, ¿no? Le va cortando diferencias al pelotón, que había tenido un regreso un tanto complicado el Chata, y el que intentaba estirar las diferencias era el Samuel Acuña, que bueno, que intentaba irse, pero bueno, Chata González que todavía seguía dando pelea y que intentaba acortar las distancias con el pelotón. Ahí vemos a Javier González trabajando para intentar recuperar el terreno que había perdido en el comienzo del regreso, ¿no? En la segunda mitad de competencia tuvo un problema en su rueda delantera. Bueno, así como vemos que se acerca Javier González, llegó al pelotón y así como llegó, pasó intentando armar la primera fuga, o al menos intentar la primera fuga. Llegó González y el Chático que pisa fuerte y que intenta estirar las diferencias. Hubo una fuga que lo tuvo distanciado del pelotón por algunos 7 u 8 kilómetros a Chata González. El pelotón no se ponía de acuerdo para neutralizar y Chata que intentaba sorprender a todos y llegar primero hasta Quimilí en fuga. Finalmente eso no pudo ser porque el pelotón se decidió en un momento, se puso a la cabeza Gustavo Romano y también Samuel Acuña, y así le acortaban las diferencias al Chata González, que finalmente terminaría con su intento de fuga. Después que dieron casa de Javier González, el pelotón viajó algunos kilómetros de ritmo tranquilo y el que intentó ahí es el que regresa también de la temporada, Samuel Acuña, pero el que neutraliza y sale a la busca de la fuga, del intento de fuga de Samuel Acuña es Martín Mosquito Torres. A su rueda va su hermano menor, Raúl Torres, y también Billy Torres, que bueno, que intentaban y que finalmente alcanzaban el intento de fuga de Samuel Acuña. Después de un par de intentos de Javier González, después de un par de intentos de Samuel Acuña, el que tomó diferencia fue Billy Torres y a su rueda viajó Raúl Torres. Una fuga que también el pelotón no se decidió nunca atacar. En principio el que perseguía era el negro Romano, pero no se ponían de acuerdo y Billy Torres y Raúl Torres, Chichón, marcaban diferencias que se estiraban y que se estiraban con el paso de los kilómetros. Así entonces persistió la fuga de padre e hijo, ya en zona del Matadero, de aquí de la ciudad de Quimilí, regresando hacia nuestra ciudad. La fuga se mantenía, se hacía difíciles de alcanzar. El ritmo de Billy Torres era suficiente para estirar algunos metros la diferencia. El pelotón que intentaba descontar terreno se ponía a la cabeza, ya lo vemos, a Gustavo Romano, pero Billy y Chichón mantenían la diferencia. Y el ciclismo de ruta, después de mucho tiempo aquí en Quimilí, una competencia de ruta que bueno, que tuvo como protagonistas a padre e hijo, que ahí lo vemos en fuga también. Ya cuando faltaban 3,5 kilómetros para llegar a la ciudad de Quimilí, en la zona de la primera curva, ya se mantenía la fuga de Billy Torres y Raúl Torres, el pelotón que atacaba, el negro Romano que buscaba dar alcance, pero nada de eso sucedía. Se mantenía la fuga de Billy Torres y Raúl Torres, que ahí se pone la cabeza, el pequeño de 12 años, en esta categoría elite, competencia de ruta. Para sorpresa de todos, se mantenía la fuga y el ritmo era interesante de Raúl Torres, que recordemos terminó en la primera fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil en Belén, en la segunda posición, coronándose subcampeón en la primera fecha. Y así entonces vemos cómo cruzaban ya el antiguo paso a nivel, y Billy Torres y Raúl, que se hacían difíciles de alcanzar, ya con la prueba definida, habían estirado a más de 150 metros la diferencia para llegar al monolito, al frente del barrio Campos 2. Entonces hubo sorpresa en la categoría elite en competencia de ruta, porque Raúl Torres pisaba fuerte y se acercaba al primer puesto. Se llevó Raúl Torres, el Chichón, se llevó el primer puesto de la categoría elite competencia de ruta. Las posiciones terminaron siendo las siguientes: primero Raúl Torres, segundo Billy Torres, tercero Martín Torres, y se quedaba con la cuarta posición el negro Roberto Romano. Pasó un domingo de